Si estáis viendo este tutorial es porque habéis adquirido la colección Martina bajo el mar de Sonia Brunscrap. Nosotras os enseñamos previamente los papeles, pero si ya los tenéis os habréis dado cuenta que es una colección preciosa, sencilla pero muy colorida, que da pie a este tipo de proyectos y a bastantes otros sin ningún problema. Sonia y yo trabajamos juntas en el reto Trae una amiga y decidimos hacer un proyecto en común. Yo iba a hacer la maletita y para que la maleta no quedara suelta en el tutorial la llené con cositas y ella ha hecho el álbum que va dentro de la maleta. Mi maletita es en madera, pero ella os habrá facilitado junto con este tutorial las medidas de esta maletita en cartón, por si queréis realizarla desde cero. Yo la tenía en madera, me apetecía, la tenía desde hace bastante tiempo y me apetecía muchísimo decorarla con estos papeles. Eso sí, la colección para este proyecto, no para el álbum, pero para la maleta, tenéis que imprimir los papeles en A3, porque como veis los dibujos son grandes y si lo imprimís en A4 os va a quedar muy pequeñito para las medidas que tiene el proyecto. Aquí os lo estoy enseñando por dentro, por fuera. Como veis está decorado por todos los sitios, por los laterales, por delante, por detrás. En el interior al abrir lleva un bolsillo y luego dentro va llenita de cositas. Vosotros podéis hacer el álbum que os propone Sonia o llenarlo de cositas más pequeñas. Así que ahí he comenzado. Lo primero que hago es, bueno, ahí os estoy diciendo que los papeles son en A3 y es que es cierto, si no los imprimís en A3 no vais a poder hacer el proyecto. Sí lo vais a poder hacer, pero se os va a quedar la decoración mucho más pequeña. Vais a tener que poner otras cositas más para rellenar. Entonces yo cojo mi maleta y lo primero que hago, yo no soy de las que pinta la maleta con los cierres, con los herrajes, con las fundas, no. Yo lo desmonto todo. A mí me gusta que quede limpio, sobre todo porque luego con el tiempo, por mucha imprimación que deis y por mucho barniz, al final con el roce, la pintura en los tornillos y en los cierres y en todos esos sitios se acaba quitando, pero no del todo y no queda limpio. Entonces, si es un proyecto para niños, es mejor que desmontéis la maleta entera para que quede bien bonita y con una terminación buena y al mismo tiempo porque os va a resultar muchísimo más fácil de trabajar. Quería empezar de cero el proyecto, sobre todo porque es muy sencillo, pero pintar madera, si alguna lo habéis hecho, pues es muy sencillo. Yo os lo muestro aquí por el hecho de empezar con vosotras y de terminar con vosotras, pero no tiene mayor complicación. De hecho, el proyecto tampoco tiene mayor complicación, simplemente es dedicarle un tiempo a la decoración y que quede bonito y quede cuidado. Pues nada, ahí le he quitado todos los tornillitos, los he guardado en su sitio. En mi maleta son todos los tornillos del mismo tamaño, luego entonces no tengo por qué fijarme cuál va en cada cierre. Si no fuera así, yo os recomiendo que os fijéis y que lo guardéis en sitios distintos para recordarlo, junto con el herraje. Lo que voy a hacer lo primero es lijar. Yo siempre lijo. En este caso, como no le hace falta mucho, pues lo que voy a hacer es lijar con una lija de grano medio y no lo voy a hacer delante de cámara porque levanta mucho polvo y estoy en el estudio y no me apetecía que me quedase esa capita de polvo ahí, entonces corto el vídeo, lijo y vuelvo, que es lo que he hecho ahí en este momento. Lo que voy a hacer ahora es pintar la maleta. No la voy a pintar en el mismo color, la voy a pintar en dos colores. Ahí estoy escogiendo la muñequita que quiero poner, la sirenita que quiero poner en la parte principal. Y como veis, pues la composición lleva dos colores, el azulito verdoso pastel y un rosita tirando a morado. Yo me cogí los dos colores y decidí que si esa muñeca iba en la parte de adelante y su fondo era más azul, predominaba el azul, pues que lo iba a pintar de ese rosita,
rosita lila para que destacase más. Pues eso, a pintar. Si es que no tiene mayor complicación, os lo muestro, ya os digo, por el hecho de mostrarlo. Sí es cierto que tarda un poco, porque las que entendéis un poquito de madera, yo tenía esa maleta desde hace bastante tiempo. Es madera sin tratar, entonces se seca mucho. Y cuando empiezas a trabajar con ella, cuando la vas a pintar, se chupa la pintura, que es una barbaridad. Y yo pensaba que, pues eso, no me di cuenta, pensaba que iba a tardar menos y al final pues se lleva su tiempo de vídeo. ¿Por qué? Porque es que le iba dando la pintura y se la iba comiendo entera. Pero bueno, ya que me he puesto, pues me pongo. Como veis es un color precioso. Por la parte de dentro sí la voy a pintar entera, la parte de la maleta porque se va a ver, pero por la parte de fuera, como le voy a poner un papel decorado y luego le voy a poner la sirena y más die cut y más decoración, pues solo voy a pintar los bordes. No voy a gastar más pintura porque me tiré medio bote con esa parte. Y es que es cierto, o sea, ahí está súper rápido y pintaba y al mismo tiempo se absorbía. Pues eso, que a pintar al final lo consigo y ese color es precioso, queda muy bonito. Cuando pintéis, las que no lo habéis hecho nunca, esparcir bien la pintura, que no queden grumos, no cojáis mucha pintura, en el pincel me refiero, cogerlo justo. Es mejor que el pincel vaya siempre suelto, sin mucha pintura, a que se os queden grumos o a mí me gusta que esparcir mucho, pasar mucho el pincel, limpiar mucho la capa, que es lo que digo yo, que la capa quede muy finita. Y entre capa y capa, si es necesario, porque lo pide, lo veis que lo pide, dejar bien secar la primera capa para luego dar la segunda, porque si no se mezclan y al final no queda bonito. Y después yo os recomiendo que barnicéis por dos razones. Una, por proteger y otra porque la terminación es muchísimo mejor. Yo soy mucho de terminaciones y de trabajar los proyectos y de que todo lleve su tiempo y aunque tengas prisa, lo bien hecho bien parece. Entonces, pues ahí, aunque no os lo creáis, aunque parezca que va a estar tapado, pero las bases, los fondos son tan importantes como la decoración que pones. Y bien, pues ahí ya estoy terminando y lo que voy a hacer es dejarlo secar. Sí le voy a dar una segunda mano que no vais a ver, pero muy suavecita ya. Y después el barniz y os lo enseño. ¿Veis? Yo sigo, pues eso, dando los últimos retoques, que todo quede en condiciones y que no se vea exceso de pintura. Y nada, ahí está, hemos terminado y ahí queda la maletita pintada. Bien, vamos a pasar con la decoración. En la decoración, lo importante de la decoración es, pues, para mí, centrar el ojo, en este caso en la sirena, que es nuestra protagonista. Lo que yo he hecho es coger la página que os he enseñado antes de la sirenita y recortarla con los dos muñequitos que vienen al lado, con el caballito de mar y el pulpo. Y la he, por detrás, la he puesto con cartón para que esté más fuerte. Ahí lo único importante es calcular los picos, que os queden del mismo tamaño que nuestra maleta. Para eso hay un truquito, siempre coger algo circular. Yo en este caso lo que cogí fue un bote de pintura que mismamente estaba utilizando para
para ese proyecto. Primero corté un poquito de foil, una cartulinita de foil y después nuestro papel decorado. Como veis es muy sencillo, cogéis una superficie circular, marcáis y a partir de ahí cortáis con la tijera y se os queda redondito igual que en este caso la maleta. Pues eso, ponemos cartón por detrás lo primero para darle fondo, para que no nos quede pegado a la cartulina. A mí me gusta mucho que el proyecto tenga fondo. Y lo segundo para reforzar. Daros cuenta que es una maleta que la decoración va a ir por fuera, entonces se va a rozar y la cartulina sola termina estropeándose antes. Entonces si la reforzáis con el cartón, no solo le da profundidad, sino que queda más fuerte. Y ahí paso con la decoración. Pues eso era pues una malla de las que tenemos todas por casa. Yo creo que la mía era de unas esponjas que compré en su día, lo que sea. Yo utilizo mucho lo que tengo por casa, improviso mucho y miro, busco y saco de cualquier lado. Pues ahí corto un trocito y la coloco donde yo creo que me gusta. Yo soy de mucho de decorar en plan asimétrico, es decir, si yo lo pongo en un lado, en la derecha, en la parte de abajo, como estáis viendo, en el otro lado lo voy a colocar en la izquierda, en la parte de arriba. Cada una nos da nuestra manía. A mí me gusta decorar así, pero la decoración es completamente libre y completamente válida cualquiera. Simplemente con que respetéis unas pautas en cuanto al tamaño, en cuanto al diseño y en cuanto a que el ojo vaya donde vosotros queráis que vaya, pues el resto perfecto. Pues eso, que yo escogí la malla y la malla es súper chula, pero se lleva todo el pegamento y no se pega a la maleta. Pero bueno, yo lo sigo intentando porque me gusta y cuando a mí me gusta algo y quiero ponerlo, me tomo mi tiempo y al final lo consigo. Con mayor o menor éxito, pero lo consigo. Bien, pues paso a pegar lo que es la muñeca principal para poder pegar la malla debajo. Si la sirena no la pego, no voy a poder continuar con mi decoración. Entonces, pues la ubico. Esas estrellas de ahí son de los die cuts. Insisto, son de los die cut en A3, por eso son tan grandes. Si lo imprimís en A4 os va a quedar bastante más chiquitito. Pues esas son de los die cuts, yo las coloco detrás para que le hagan un poquito más de profundidad. Y después lo que le voy poniendo, ese coral es de la misma página de donde he recortado la sirena. Pues para darle como un poquito más de fondo a la decoración. Por eso necesitaba que la sirena sobresaliese. Ahí pongo un poquito de coral, esa estrella es de los die cut también. Ahí parece más blanquita, pero es en azul. Y yo creo que de momento en cuanto a papel decorado creo que no voy a poner más, que con eso me vale. Lo estoy centrando en su sitio donde yo quiera y a partir de ahí pues ya paso a pegar el resto. Como veis la mallita esa sigue sin estar en su sitio. Yo normalmente utilizo cartón para dar profundidad, pero para ir más rápida con el vídeo, pues lo que hice fue poner unas tiras de foam, primero el cartón para reforzar y luego unas tiras de foam. A las tiras de foam no me conformo solo con el adhesivo que traen, le doy pegamento por dos razones, para que quede más reforzada la primera y la segunda porque si le doy pegamento a las tiras de foam me deja rectificar. Y sin embargo, si pego con la cinta adhesiva, con el pegamento adhesivo que traen las tiras, es más difícil que yo pueda mover la figura. Y yo soy mucho de mover hasta que la veo en su sitio y la quiero en su sitio y la tengo en su sitio. Pues eso, como veis está quedando súper bonito.
Va a quedar más bonito cuando consiga pegar la malla. Lo consigo, ahora mismo no, pero lo consigo. Y ya pues lo voy viendo, voy centrando y voy añadiendo los elementos de decoración que me parecen. Le coloco un peso, sobre todo para que se pegue en su sitio, no se mueva y quede bien fijado. Y paso a lo siguiente, que es ya no decorar con el papel de la decoración propiamente dicha solo. A mí me gusta añadirle otros elementos que no sean pues cartulina o papel decorado o lo que sea. En este caso, con el tema de las sirenas, pues es muy sencillito de decorar. Yo tenía unas piedrecitas y unas perlitas y unas cositas de un proyecto que hice de sirenas pues es que no me acuerdo cómo se llama la colección, pero bueno, era igual, de mar de estas. Y entonces pues cogí y le añadí pues unas piedrecitas ahí que estaban. Bien, ¿veis? Está todo colocado, pues ya estoy mirando a ver dónde pongo piedras. Pues estoy probando si coloco piedrecitas o perlitas o que el caso es que me gusta pues eso, darle un poquito de decoración que no sea propia del papel. Pues donde queráis y como queráis y si no tenéis esas piedrecitas pues otra cosa. Yo me saco las perlitas que también me gustaba y seguro que perlitas sí que tenéis, pero se me movían más. Y yo como soy un ansias, pues entonces me tiré por las piedrecitas esas que se pegan mejor y se quedan en su sitio. Son más fáciles de trabajar, nada más. Pero las perlitas, por ejemplo, de colores, también quedan muy bonitas. O si no, pues hacerle una especie de, pues eso, de con una pistolita de silicona o con cualquier, como unas especie de salientes de redondeles para que luego podáis pintar para que se os queden así, como piedrecitas o lo que sea. O con papel también se pueden hacer. El caso es que las ponéis donde queráis. Yo ahí utilizo unas cuantas conchas también, alguna otra cosita. Ahí estoy probando las perlas, veo que se me caen y entonces pues decido seguir con las piedras, porque veis que son muy bonitas, pero sí es más difícil que se peguen. Ahí ya lo he descubierto. Vuelvo a mis piedrecitas, que con la dichosa malla no se pegan ni piedras, ni perlas, ni malla, ni papel decorado, ni nada. Pero bueno, al final sí. A ver, cuando grabas un vídeo es que pues lo tienes que hacer sin tiempos. Cuando lo haces con los tiempos normales y dejas que todo lleve su proceso, pues entonces sí. Pero vamos, que esa malla me la tenía a mí jurada y casi me gana en el vídeo. Digo casi porque no lo hizo. Bien, pues ahí estoy colocando todo y termino con la decoración. He pintado la parte de abajo del otro color, del azul, y lo que os estoy mostrando ahí es la parte del canto, lo de fuera, de alrededor. He cogido ese papel decorado tan bonito que me encanta y como siempre primero le doy cartulina de foil, en este caso en color plata. La cartulina de papel decorado un poquito más pequeña y ahí lo que os muestro que es lo que tiene mayor complicación es si yo lo tapo, cómo averiguar dónde estaban mis herrajes antes. Entonces hay un truquito que yo utilizo mucho. Coloco en el agujerito donde va el herraje, donde va el tornillo hacia arriba y aprieto un poco. Al apretar se me queda clavado en la cartulina, en este caso en la cartulina de foil plateado, y ya sé justo dónde tengo el agujero porque se me hace solo, ¿veis? Para volver a poner el herraje sin tener que estar pues intentando tantear y haciendo agujeros nuevos y tal. Así lo tengo seguro y paso a pegarlo sin ninguna complicación.
Como veis, la cartulina de foil le da un aspecto elegante y bonito. A mí me encanta ponerlas en los proyectos, sobre todo en proyectos infantiles. El problema que voy a tener ahí es que yo le he dado barniz a la madera y al darle barniz, pues claro, rechaza el pegamento. Por eso estoy insistiendo tanto y por eso estoy pasando tanto la mano para que se quede pegado, sobre todo en el pico, porque lleva su capita de barniz y encima es barniz del bueno. Bien, y ahí me queda un trocito, aunque yo imprimí los papeles en A3, pero me quedó un trocito, no me quedaba más remedio que, que poner una ampliación. Y a la ampliación pues la coloqué, la puse como mejor pude, pero había que tapar el anclaje de los dos papeles. Entonces pues le puse ahí una tirita en plan, luego lo veis, le puse ahí una tirita en plan que no se viera el empalme uno con otro. Ese papel es precioso, me encanta. Es que me encanta ese papel. Para mí la colección con ese papel ya me valdría porque haría un montonazo de cosas. Es precioso. Bien, lo que me está pasando ahí básicamente es que no se pega la tira. Ahí estoy mirando pues el contraste del color y me doy cuenta que quiero algo para la parte de arriba, en la parte de fuera para la parte de arriba. Pero se me empieza a despegar otra vez. Entonces decido ponerle los cierres, que algo harán, aparte de intentar pegar y después ponerle un peso y tal fuera de cámara, pero decido ponerle los cierres. El de abajo, el que estáis viendo, el de la parte azul, porque en este caso era como un poco de necesidad. Esa tira de cuero que viene en marrón la voy a pintar. Y lo que hago ahí es colocarla porque se me despegaba el papel. Entonces pensé que si volvía a colocar la tira de cuero hacía algo más presión, algo más de presión y podía pegar mejor lo que era nuestro papel decorado. Entonces lo coloco a sabiendas de que luego lo tengo que quitar. Pero bueno, por lo menos no se me despegaba el papel ahí. Vale, pues ya está. Y ya que he colocado ese, pues coloco el cierre, que ese sí que no me estorba y ese sí que le voy a dejar. Entonces ya puestas a ponerlo, pues ya coloco el cierre y así evito que se me pierda o se me traspapele algún tornillo. Normalmente se coloca muy bien, pero como yo no tengo la maleta cerca, no la tengo justo debajo, no veo igual cuando estoy grabando y lo estaba haciendo más o menos a tanteo, a ojo. Por eso tardo un poquito más. Al final decido acercármela un poquito y mirar un poco, tener por lo menos un poco de campo de visión más abierto, a ver si conseguía el llegar al agujero. Nah, que me paso medio vídeo ahí intentando. Bien, pues ya está. Ya cuando consigues encontrar el agujerito del tornillo, pues ya el resto va solo. Ahí decido poner esa tira de perlitas. Si la tenéis bien, si no, pues podéis poner una tira del mismo papel decorado de arriba o lo que queráis. Yo siempre juego, las perlitas me parecían muy monas por el hecho de que como si fueran las perlas de las ostras y tal, y me parecían muy graciosas.
Ahí, como veis, ya he quitado la tira de cuero, ya se me ha pegado la del lateral y la he pintado del mismo rosita palo de una de las escamas. Ese es el color. Me parece un color precioso, me parece que da un contraste muy bonito, muy elegante y que es muy suave. También le doy un poquito de barniz. Yo en este proyecto he utilizado un barniz, creo que no era mate, no, era, y con brillo tampoco, creo que era el satinado me parece. Bien, y esa es la parte de atrás. Como veis, yo lo he decorado por la parte de delante y por la parte de atrás. La parte de atrás, lo que os estoy diciendo es que no lleva profundidad. Va a ras, pegada. No he colocado nada de cartón por debajo. ¿Por qué? Porque esa es la parte que normalmente va con el suelo. Y entonces pues no quería que sobresaliese nada para que aguantase más. Ahí os estoy diciendo la muñeca que yo he escogido, la página que yo he escogido, para que hagáis la misma decoración de dónde han salido, porque a lo mejor lo buscáis en los die-cut y en los die-cut no están. Yo es que cuando cojo una página recorto primero todos los muñequitos y todas las cositas y después la monto como yo quiera. Esa muñeca la he utilizado para esa parte y la otra sirena la he utilizado para el bolsillo de dentro. ¿Veis? Y ahí pues os estoy diciendo eso, que ahí no le he dado profundidad pues porque no podía, porque quería proteger. Y esas dos sirenas son la página, como veis con una página montáis dos decoraciones distintas. Y súper bonitas, quedan súper bonitas. Lo monté, me parecía que en un lado quedaba muy bien, pero que le faltaba algo. Y entonces pues utilicé un troquel de corazones, de ese que tengo yo, lo troquelé por dentro y por fuera. La parte de dentro del corazón la utilicé para ahí y la parte de fuera la voy a utilizar después para una tarjetita para el interior. Ese troquel es muy bonito y además es que es un troquel básico que vale para muchas cosas. Yo lo utilizo mucho, le tengo así en redondo. Eso es lo que os estoy diciendo, que lo voy a utilizar para dentro, para la decoración de dentro. Después le puse unas letritas, en este caso el nombre de Martina, siguiendo con el foil en plata. Es un troquel que tengo yo con letras muy pequeñas, la verdad es que son letras preciosas que valen para casi todo, pero son muy pequeñas de trabajar. Entonces lo que yo hago para pegar esas letras y que no haya exceso de pegamento es coger un pegamento bueno, dar muy poquito, muy poquito en una cartulina, en un trocito de cartón, en este caso en un trozo de cartón, y pasar con unas pinzas la letra por el trozo de cartón. La letrita, el troquel, coge un poquito de pegamento y con eso es suficiente para que se pegue porque son muy pequeñas. Y ya está, como veis, si es que no tiene prácticamente nada, pero es preciosa. Bueno, es que los colores son muy bonitos, es que es tan llamativa y porque la veis ahí en el vídeo, pero es que al natural es muy bonita, muy bonita. Y ya está, lo único que queda es poner los herrajes y pasar a la parte de dentro, porque la parte de fuera, como veis, no lleva nada y está terminada en media horita, lo podéis tener terminado el proyecto. Ahí habéis visto el empalme que he puesto antes del papel porque no me daba, pero al final quedó bonito. Y ahora lo que os voy a enseñar es la parte de dentro. La parte de dentro, como Sonia hizo el álbum, pues yo lo que hice es pues un relleno por si no queréis hacer el álbum. Hice un relleno sencillito para niños, pues de esto de que llevan muchas cositas, todas cositas diferentes, pero que les hacen mucha ilusión. Y lo que hice fue, en este caso, comprar unas pegatinas
y tunearlas para la colección. ¿Qué hice? Quitar la parte de arriba que venía la publicidad de la pegatina y sustituí el cartón de atrás por un papel de la colección, dejando la misma bolsa y la misma pegatina. Entonces se me quedó todo ya integrado para que los niños o las niñas pudieran utilizar la pegatinita. Con la cartulina, con la libretita esa hice lo mismo. Es una libretita de un bazar, pequeñita, pero lo que hice fue decorarla con los papeles de la colección, un ocaso de los die cut, una estrellita, un corazón y uno de los papeles básicos. Y como veis, preciosa. La tarjetita que teníamos antes, pues la he decorado con una estrella, le he puesto otro papel de los básicos que hay en la colección en otro color y como veis, súper resultona. Ahora de todas formas os enseñaré a hacer, pues, enseñar, pues simplemente cómo lo he hecho, porque no tiene mayor complicación, pero por si acaso queréis verlo y queréis hacerlo igual y tal. Esos pompones me encantan, no sé por qué, pero me parecen muy monos. Esa era una bolsita de letritas, igual de un bazar, pues la corté un poco de plástico y ese era su cartón original. ¿Qué hago? Pues respetar la misma medida y coger una de las cartulinas de nuestro papel decorado y cortarla a la misma medida que la cartulina que traía con su publicidad, la bolsita de letritas troqueladas. Le doy pegamento y la coloco encima. Y a partir de ahí, bueno, es que ese papel ya os he dicho que me encanta, pero es que no hay suficientes veces para deciros que me encanta. Pues a partir de ahí ya me queda pues una bolsita integrada con los mismos colores que la colección. ¿Veis? Pasa de ser una bolsita más con una decoración más fea a quedar una monería. Yo ahí le iba a poner unas grapas y justo cuando le estoy colocando el papel me doy cuenta de que no tengo grapas, tengo unas grapas más grandes. ¿Y qué hago? Pues improvisar. Le pongo un poquito de pegamento o con una cinta de doble cara y así puedo abrirla y cerrarla cuando quiera. Y ahí para la tarjetita, pues lo que hago es coger uno de los papeles básicos y decorar por dentro, cortarla a medida de la tarjeta y decorar por dentro, pues para poner frases o para poner alguna foto. Si se regala la maletita para un cumpleaños, pues para poner la foto de un cumpleaños, lo que queráis. Para hacer una dedicatoria, para hacer una tarjeta de felicitaciones, lo que queráis. No tiene nada, simplemente coger uno de los papelitos y forrar las dos paginitas con el papel acorde. Y ya está, súper bonito. Ahí ya lo coloco todo, lo cuadro todo y justo cuando lo cuadro todo me doy cuenta de que tengo unos sobrecitos. Bueno, ahí estoy pegando lo que eran la bolsita esta de troquel porque no tengo grapas y le pongo unos clips para que se pegue. Y justo cuando les pongo unos clips descubro ese clip en verde que es del mismo tono de los pompones y tal. Y me acuerdo que tengo unos sobres y unas tarjetitas en plateado y en ese tono verde agua y tal. Me voy a por ellas, que por eso ahí desaparezco, y las incluyo porque a mí cuando me lío a meter cositas todo me parece poco. Entonces pues incluyo unos sobrecitos y unas tarjetitas y los sujeto con esa pincita que es tan mona. Pues lo que tengáis por casa, si simplemente que quede llenito y que sea diverso, o sea, la decoración que pongáis que sea acorde,
que vaya toda a juego, pero que sea diversa y ya está. Se coloca todo, yo soy mucho de que quede todo en su sitio, y si lo hacéis como regalo para una niña, pues yo os aseguro que le va a encantar. Y nada, ahí está cuadrando, si es que ya está terminada. Lo único que me quedaría sería colocar todo ahí y rellenar con los restos de los papeles que me han quedado, rellenar el bolsillo que está justo encima. Que yo eso siempre lo hago al final, pues para aprovechar los restos de los papeles. Y como veis, pues súper bonita. ¿Veis? Ese bolsillo está vacío, pero después le relleno. Y ya está, proyecto terminado. Espero que os haya gustado.